Hola a todos, todas y todes. Es un honor para mí estar hoy con todos ustedes. Es un placer ver y celebro estas reuniones de formación, este coloquio que hacemos entre nosotros para tener muchos más datos, para estar más consolidados en lo que pensamos. Así que felicito a todos los compañeros de CECAFPI y a todos los compañeros que adhieren a los gráficos y a todas las demás organizaciones que veo aquí, los voy a nombrar a todos, que son un montón, que adhieren a estos encuentros, a estos conversatorios que son muy interesantes. Después que hemos abandonado un aislamiento y una pandemia y una necesidad de tener este encuentro presencial. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad estamos sobreinformados, estamos invadidos por redes, invadidos por consignas, y por ahí no profundizamos lo que en realidad tenemos que profundizar, por qué somos lo que somos y por qué peleamos por lo que peleamos. Y esto tiene mucho que ver con la 13.010. O sea, hoy se cumpliría un aniversario más de la promulgación de la 13.010, en donde Perón entrega a Evita el texto de la ley y Evita hace un hermoso discurso a sus compañeros. Pero para esto uno tiene que hacer una historia de cómo viene esto, porque en realidad no surge de la nada, no fue Evita la que inventó esta historia. Ya venía pavimentada y sedimentada la historia del sufragio de las mujeres en distintos países. Tan es así que hubo países latinoamericanos que tuvieron el voto femenino antes que nosotros, inclusive Estados Unidos también, en Europa también, y faltábamos algunos, entre ellos Argentina. Nuestra historia está interrumpida siempre por golpes de estados, por una oligarquía importante que todavía sigue hoy con monopolios y que seguimos sufriendo el embate de los sectores de poder, que se retransforman en distintas épocas. En aquella época, estuvo Julia Lanteri en el 1918, que me parece que es una historia y una biografía que hay que rescatar, que yo les diría que para reflexión de ustedes googleen, busquen bibliografía, porque es interesantísimo lo que ella plantea, que después se vuelve a dar con Evita. No así, otra persona que también fue precursora de esto fue Elvira Rawson de Lepiane, una compañera militante radical, que armó, pero todas las cosas que armaron estas compañeras, las armaron extrapartidariamente. No armaban asociaciones y a lo máximo que se animaron, además de enviar al Congreso los proyectos de ley y enviar petitorios y demás, la máxima audacia que tuvieron fue cuando Pedro Justo iba a dar su discurso del Congreso, en la apertura del Congreso, y ellas hicieron una volanteada antes de que él entrase. Eso hizo que se trate la ley, se aprueba en senadores y en diputados, no me acuerdo si en diputados o en senadores, pero adquiere media sanción y de ahí en más se deja esta historia. Aquí, en esta disrupción de nuestra historia, por suerte, por eso nos diferenciamos mucho en Latinoamérica, porque tenemos una historia muy rica en política. Aparece una niña que viene de los toldos, de una familia, digamos, ilegítima para aquellos tiempos, donde es desconocida por su propio padre y donde emigra a Buenos Aires, como emigraba mucha gente del interior, porque en las grandes ciudades, con la incipiente industrialización que se empezaba a dar en los grandes centros urbanos, irrumpe Evita buscando, con poca formación,
La verdad que no tenemos muchos elementos, pero parece ser que solamente hizo la primaria. Y así, con su valijita y 16 años, partió a Buenos Aires, a Capital Federal, a buscar nuevos rumbos. Creo que esa autobiografía de ella cuenta mucho de la historia que después vivimos y de lo que ella hizo. Por eso fue tan apasionada, fue tan disruptiva y tanta fuerza, porque ella venía de la calle, venía de ser ilegítima, venía de ser marginada. Entonces su lucha fue volver a recuperar a todas las mujeres en esa circunstancia a un ámbito reconocido. Fue tratada, miren, el déjà vu, de puta, de advenediza, de ambiciosa, de todo lo que hoy nos vuelve a la memoria, ¿no? Este déjà vu de pensar lo que vivimos hoy. Esta es nuestra historia. Y digo esto porque para pensar en cómo se dio, cómo se forjó la 1310, ella, además de pensarse como mujer, o sea, de agregar en la conceptualización de género, le agrega a esta ley lo de clase. Es la primera vez, porque en realidad el tema del voto, del sufragio y todo lo demás venía de los sectores cultos, de las mujeres cultas y de los sectores de clase media alta o clase alta, que eran las que habían venido luchando por el voto. Bueno, ella le agrega lo de clase. Ella se dirige a las mujeres trabajadoras, ella se dirige a la mujer marginal, ella se dirige a la ancianidad y a los niños, los sectores más vulnerables de nuestro país. Ustedes piensen en aquella historia. Es muy difícil contextualizarlo en aquel momento, que no había medios de comunicación, había muy poco transporte, inclusive estábamos en un país en donde había 2 o 3 provincias que no tenían nombre, que se les puso el nombre de Eva Perón, por ejemplo, La Pampa, y no me acuerdo cuándo Eva Perón, Chaco. Provincias sin nombrar, sin transporte, una marginalidad terrible. La gente por eso emigraba a los centros urbanos para tener alguna changa, algún laburo, y de la cual Evita formó parte de esta historia. Y en ese trance, cuando conoce a Perón, ella venía ya con una carrera artística de radioteatros, con un sacrificio enorme de vivir en pensiones, mal alimentada. Hay muchas anécdotas de esa época en donde, bueno, ella fue forjando su carácter en las discriminaciones, en el no reconocimiento del laburo, con un sueldo terrible, bajísimo. Bueno, empieza a escalar dentro de las telenovelas, de los radioteatros, las radioteatros, que era lo que más se estilaba en aquella época, y alguna otra performance en el teatro. Esto yo pienso que es lo que le da un poco esta posibilidad de comunicación, ¿no? El haber sido artista la comunica, le da mucho poder de comunicación con la gente, ¿no? Y de pensarse al igual que el resto de la gente marginada. Conoce a Perón. No quiero ser demasiado descriptiva porque muchos conocen la historia, pero es para ponernos en situación de cómo se da el tema de la ley. Ella empieza a trabajar con las mujeres porque ella sostenía que era un sector marginal y que las mujeres tenían que salir de sus hogares. En esa época la mujer era considerada, no estaba considerada ni siquiera legalmente, no podía tener un comercio porque legalmente no estaba estipulado, no podía tener herencia, no podía tener patria potestad compartida, no tenía divorcio, no tenía nada. Era una semiesclava del hogar y del amor. Esa era la definición.
Y tenés así que después en los debates de la legislatura se dan estas disrupciones, porque no era solamente con los sectores opositores, también tuvo problemas internamente por el desconocimiento o por la desvalorización que tenía el mundo de los hombres. Cuando conoce a Perón, ella empieza a escuchar y a participar de algunas reuniones. Y ya creo que el quiebre por el que ella pasa fue en el 17 de octubre, cuando no pudo conseguir a ningún abogado que le haga un habeas corpus, cuando se lo llevan preso a Perón, y cuando vio en la calle la gente, los descamisados, que fue también para la gente que vivía en la capital federal, nunca había visto semejante, algunos autores lo llaman el aluvión zoológico, porque es gente que no transitaba la capital federal, la Plaza de Mayo y todos los lugares que nosotros conocemos y que son emblemáticos, eran solamente privativos para la clase alta. Todos estos sectores aparecieron de repente y muchos de los sectores altos dijeron, ¿pero de dónde salieron? Bueno, existíamos, el aluvión zoológico existió. Ella se sorprende de estas cuestiones y se empieza a interesar por esta situación, por la indigencia, y Perón empieza a darle un montón de derechos de la Secretaría. Bueno, pasa lo siguiente en política, para que entendamos. Veníamos de una década infame, que en el 30 le hicieron el golpe de Estado a Irigoyen, y después vino toda la década infame y hubo un golpe de Estado por Lonardi en el año 43, donde Perón asume la Secretaría de Previsión y Trabajo. Y a partir de allí es donde él la conoce a Eva en una de estas suerte de fiestas benéficas o reuniones benéficas por el terremoto de San Juan. Y ella ya venía como representante de la Asociación de Actores, y allí se conocen. Bueno, entonces ella empieza a ver desde Perón cómo Perón empieza a trabajar sobre los derechos que no existían de los trabajadores o estaban latentes. Y empieza a crear sindicatos. Yo no me puedo decir la cantidad de sindicatos que se formalizaron en la época de Perón, es innumerable. No los tengo contabilizados, pero a mí me sorprendió la infinidad de derechos, el tema del aguinaldo, las vacaciones, todos los derechos que fue consiguiendo para todos estos sectores que no existían, ni siquiera físicamente existían para los sectores oligárquicos. Miren qué terrible. Eva se da cuenta de eso. Entonces empieza a laburar para recomponer la situación de las mujeres, que eran más marginadas aún, porque en una situación de vulnerabilidad y del hombre, la situación de la mujer siempre es peor. Y ni les digo nada de los niños, ni les digo nada de los ancianos. Eva se da cuenta de esta situación y empieza a trabajar al lado de Perón. Cuando Perón gana en el 46, ya hace un trabajo impresionante, recorre fábricas y todo, y lo acompaña en toda la campaña electoral en el interior. Ella lo acompaña a Perón y ella empieza a aprender y a ver y a conocer qué pasaba en el interior y en esta campaña. Cuando ella se da cuenta de esto, empieza no solamente a trabajar en la ayuda social, porque primero empezó a trabajar en lo que hoy es el Centro Cultural Kirchner, que era el viejo correo. Ella le dan una oficina ahí, ella empieza a trabajar ahí, pero a los meses le arman una oficina en la Secretaría de Previsión y Trabajo, que había sido antiguamente de Perón. Ella ahí empieza. Ella trabajaba de dos maneras: con la ayuda social directa y por intermedio de las instituciones, que eran los hospitales, los asilos, las escuelas. Esas eran las dos maneras que Eva tenía, y su preferencia era la ayuda directa. Casi se calcula que le llevaban 12.000 cartas por día. Por supuesto que tenía un ejército de gente que la ayudaba, ¿no?, con el tema de las ayudas directas. Empezó a querer dignificar. Y una cosa que ella también hizo esa diferenciación, que lo deben haber visto mucho ustedes en las películas, cuando ella pelea, que no sé tan cierto si será eso, así, pelea con las damas de beneficencia, porque en realidad lo que se hacía, tanto en la década infame y en la década pasada,
era que el tema de la beneficencia era privativa para la dama, la primera dama, que hacían estas cuestiones de caridad. Ella transforma la beneficencia y la caridad en un derecho social, en una ayuda social. Cambia absolutamente conceptualmente lo que significaba esto, porque en realidad lo que ella quería era dignificar a aquellos que estaban en las situaciones más indigentes. En ese trance estaba cuando Perón, en el 46, empieza también crea una dirección, una Secretaría de la Mujer dentro de, eso lo hace antes, la Secretaría de Previsión y Trabajo, y en donde él expresa en el Congreso que estaba dispuesto a llevar adelante el tema del sufragio o el voto femenino. Por supuesto que, bueno, fue un debate, no se pudo llevar a cabo, pero fue una promesa que él hizo en el primer discurso en el Congreso de tener en cuenta esta circunstancia. Y así fue. Es muy gracioso, son muy graciosas las transcripciones del debate que se dio. Evitar no estuvo en el debate del Senado. En el debate del Senado, el Senado teníamos mayoría absoluta. Así que era muy difícil que no saliese el voto femenino. Pero ustedes, curiosamente, eran los debates que se daban entre los mismos compañeros peronistas. Entonces había uno, yo anoté, el diputado por Mendoza, Soler, sé que es un hombre muy avanzado para su época. Él planteaba un igualitarismo absoluto de la mujer con el hombre, y los otros decían, bueno, el voto no le va a modificar su femineidad, no le va a modificar su vida, como diciendo, no le va a modificar el que se vaya de la casa o que empiece a trabajar. Y otro se da cuenta, dice, pero, porque una de las cosas que tiene, que es muy cortito el texto, ya lo tienen que googlear, es muy corto el texto, yo lo traje, el texto de la ley. Pero bueno, ahí se establece no solamente el derecho a votar, sino también se establece el derecho a la participación política de la mujer, a ejercer la política y a ser elegida y a elegir. Entonces uno de los diputados, fue un tal Antille, que no sé de qué provincia era, dice, pero la Constitución no dice que una mujer pueda ser presidente. Dice, y otro le contesta. Entonces ahí empieza, miren cuándo empieza la disputa por el lenguaje inclusivo. Ramela, que de San Juan, le dice, no, mire, gramaticalmente quiere decir genéricamente, si decimos ciudadano, argentino, estamos hablando del hombre y la mujer. Pero hasta esos debates, pero un poco era para poner freno a tanta anticipación de que la mujer pueda ser elegida. ¿Se imaginan, dice usted, tener una vicepresidenta que nos dirige el Senado? Bueno, estas eran las disputas que se daban, y se daban en una mayoría absoluta peronista dentro del Senado. Ya cuando pasa diputado, pasan más o menos 3 o 4 meses en que Eva hace esta gira por Europa y recién vuelve, y entonces allí, recién el 9 de septiembre del 47, es que se vota por primera vez, por supuesto con toda la oposición en contra, inclusive les diría hasta muchas asociaciones feministas. Creo que una de las que discursaron en ese sentido fue Victoria Ocampo, diciendo que ella no iba a conceder el sufragio femenino o a votar, aunque se vote, o no estaba por la votación del sufragio femenino por alguien que era un gobierno dictatorial. Cosa que no fue así, porque fue un gobierno elegido democráticamente y como corresponde. Pero bueno, era esta disputa, ya ahí se mezclaba la disputa de 2 proyectos de país, como actualmente tenemos. Porque esto es el déjà vu que vivimos. Lo interesante de esta historia
esta disrupción de Evita, que es magnífica. A mí me emociona muchísimo cuando hablo de ella, porque no puedo creer que en 7 u 8 años haya hecho la transformación que hizo en este país. ¿Y desde dónde? No, el tema no era votar la ley se promulgó justamente un día como hoy, donde Perón le entrega a Evita hace su gran discurso a sus compañeras trabajadoras, y el tema era ponerlo en acto. O sea, tenían la potencia, tenían la ley. Ustedes calculen que la votación de medio término no pudieron ejercer el voto las compañeras. Iban a ejercer el voto recién en el 51. Calculen del 47 al 51, ¿cuántos? 4 años. 4 años. El trabajo inmenso que hizo Evita, porque había que censar a todas las mujeres del país, y desde los pueblitos más remotos. Entonces ella nombra 24 delegadas, o sea, de las 24 provincias teníamos 24 delegadas, y que iban asumiendo en las distintas provincias, en algunas provincias con mucho beneplácito, inclusive de los gobernadores haciéndoles el acto en asunción de los centros cívicos que se empezaban a armar alrededor de la delegada de Evita, que tenía la misión de censar y de que cada mujer que pudiese, porque también después vino la campaña de afiliación, por eso mucha gente, o muchos de nuestros detractores dicen que Evita, que se hizo lo del voto femenino desde una perspectiva clientelar, y la verdad que no, lo hizo en razón de que las mujeres gozasen de estos derechos. Fue toda una revolución, porque esas delegadas iban a provincias donde las mujeres no tenían ni siquiera idea, porque había algunas que tenían radio o no tenían. Entonces decía, yo no me voy a meter en política, yo no voy a votar, eso es cosa de hombre. Fue una batalla cultural, mano a mano. En 4 años se censaron todas las mujeres argentinas. Las mujeres argentinas tenían su libreta cívica. Esto para mí fue una cuestión realmente, si uno se pone a pensar, no había medio de transporte, que no teníamos medio de comunicación, había muy pocos, y muy incipientes y primitivos. Y calculen, esto era con las ciudades más grandes, calculen que la delegada tenía que nombrar subdelegadas en las provincias, y esas subdelegadas tenían que ir pueblo por pueblo, casa por casa. Y allí se nacieron las unidades básicas, en donde los hombres no entraban, chicas. Era lugar absoluto de las mujeres. Y otra cuestión que es interesante es que en realidad la política entró en lo privado, entró en las casas. Lo privado se hizo público y lo público se hizo privado, la política, ¿no? Esto fue, yo soy docente, mucha meta, pero bueno, me parece muy interesante esto de pensar cómo es que se armó, que muchos decían, Eva armó poder. Sí, por supuesto que armó poder, y con absoluta legitimidad armó poder, no le menguó a nada. A todo esto, en ese interín, no solamente llevó adelante el censo, llevó adelante las delegadas, las subdelegadas, que muchas de esas después participaron de ser legisladoras, entre ellas Delia Parodi, bueno, hay muchas. Creó la escuela de enfermería, y con absolutos lujos. Yo les digo esto porque para aquel que no sabe, la Casa de las Tejas en Córdoba era un asilo de ancianos creado por Evita, con todo el lujo que eso implicaba. Los lugares, los asilos de los chicos se los retransformó,
empoderó muchísimo a esta carrera que fue la de trabajadora social. Ella trabajaba con trabajadoras sociales en cada organización. Y no le digo nada a lo que eran los hogares de tránsito, precisamente para las compañeras que tenían el tema de la violencia familiar, el tema de las migraciones, el tema de las enfermedades, muchos hogares de tránsito. Y si van a Buenos Aires, ustedes alguna vez, ahí en el Museo de Evita, era un hogar de tránsito. Bueno, no les puedo decir el lujo, la vajilla, el lujo del lugar. Era una casa de alguna familia oligarca que la terminó vendiendo, creo que la familia Carabaza. Bueno, esto era la dignificación. ¿Cómo olvidarse? ¿Cómo no ser peronista, compañero? Perdónenme, para los que no lo son. ¿Cómo creen que a este pueblo lo van a domar? ¿Cómo creen que van a acabar con nosotros? No se puede. Porque para nosotros la patria es de nosotros. Así que muchas gracias. Es porque por ahí uno dice muchas cosas y no dice de dónde las dice, ¿no? Porque tiene que ver con las lecturas. Yo morí Evita y yo nacía, así que son todas las historias que nos cuentan, que las anécdotas. Pero hay un libro que es muy lindo que se llama Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, de Julia Rosenthal, que es muy bonito. Lo mismo que de Marisa Navarro, que también se llama Evita. Digo, para aquel que quiera profundizar o que quiera leer. Hay muchas anécdotas y muchos datos muy interesantes para que ustedes lo sigan profundizando. Gracias.